Trotamundos, has llegado al límite del mundo. A partir de aquí, ninguna palabra es real, solo ecos de algo más. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Bardo Catalepsia Podcast. Soy Daniel Arias, escritor mexicano y también conductor y creador de este bonito programa. Estaba haciendo un conteo, obviamente muy personal, del número de episodios que llevo compartiendo con ustedes y pues caí en la cuenta de que este es el episodio número 11. Sé que lo más común, lo más tradicional es ir celebrando los primeros 10 episodios, los primeros 100, etcétera, etcétera. Pero la verdad, yo la vez pasada estaba un poco distraído con esa cuestión del conteo y no fue hasta hoy que me di cuenta pues justamente de ya la pequeña gran trayectoria que este programa tiene. Son 11 episodios más de los que originalmente creía que sacaría. Como bien te he mencionado en muchas ocasiones, este podcast nace un poquito de haber tomado una decisión prácticamente de la noche a la mañana de comenzar con este proyecto y pues bueno, ya estamos aquí con 11 episodios detrás. Sé que son muy pocos todavía, yo espero que pueda seguir compartiendo contigo una larga trayectoria todavía, pero pues vaya, esto es un logro creo que personal que me gustaría justamente celebrar con ustedes. Entonces, a quienes me han escuchado durante todo este tiempo, les agradezco muchísimo, ya se vendrán más proyectos, obviamente más sorpresas, evidentemente también quiero comenzar a implementar una dinámica donde de cuando en cuando traiga invitados a compartir pues temas junto a ellos para que se puedan escuchar nuevas voces, pero bueno, con todo esto, muchas gracias a ti que has hecho posible este pequeño proyecto y que bueno, esperemos siga creciendo. Y hablando de proyectos, como cada episodio te quiero invitar un poco a seguir mis redes personales como escritor, mis redes personales como creador de contenido y demás, porque si bien este podcast es parte, digamos, de todo un ecosistema en el que quiero promocionar mi obra, quiero promocionar mis narrativas y demás, evidentemente tengo otros canales. En ese sentido, y en primer lugar, evidentemente dándole su correcto espacio a este podcast, me gustaría invitarte a seguir las redes de este canal. Nos puedes encontrar en Spotify, YouTube, TikTok y en Instagram como Bardo Catalepsia Podcast, literalmente con el nombre del podcast. Y en segundo lugar, invitarte a seguirme en mis redes personales. Me puedes encontrar como letra-nigromante. Y bueno, en ese canal, que lo puedes encontrar tanto en Instagram como en TikTok, vas a encontrar un poco de la creación de contenido más literario. Un poquito... pues sí, mi propuesta literaria, los libros que he publicado, los eventos en los que suelo presentarme, los proyectos en los que estoy. Me gustaría irte adelantando un poquito sin entrar mucho en detalles, ya posteriormente podré hablar más al respecto, pero justamente se está cocinando un proyecto literario y editorial muy importante que me emociona mucho, que es un proyecto que he trabajado pues ya desde hace más o menos 2, 3 años. 3 años ya para este punto, imagínate. Entonces ya se está cocinando editorialmente ese proyecto, ya les estaré compartiendo más en un futuro, pero pues sí, adelantarles esa información para ir de alguna manera cultivando expectativas. Entonces, toda esta clase de contenido, de nuevos proyectos y demás, lo puedes encontrar en mis redes personales. Por ahí ya estaré haciendo los anuncios pertinentes sobre este nuevo proyecto literario y editorial en su debido momento. Te repito, las redes letra-nigromante por Instagram y TikTok. Pero bueno, hasta aquí dejamos la sección de anuncios parroquiales. Yo sé que al final de cuentas lo que más interesa es entrar de lleno al episodio. Y sin más, vamos a entrar al capítulo del día de hoy, o al tema que traigo preparado para ti el día de hoy. Si eres creador de cualquier tipo, no importa si escribes, si pintas, si haces cine, si estás en el área de marketing y te dedicas al storytelling, no importa, la cuestión es escribir ideas, escribir historias, escribir contenido y demás. Seguramente te habrá pasado lo siguiente,
que terminas de escribir o de conceptualizar algún tipo de idea, que terminas de imaginar algún tipo de historia para una nueva novela, algún tipo de concepto para una nueva pintura o incluso para una nueva corriente artística, porque a veces así de ambiciosos terminamos siendo, y tú crees que es el epítome de esa área a la que te dedicas. Es decir, a mí en muchas ocasiones me ha pasado que conceptualizo algún tipo de historia, algún tipo de idea narrativa, algún tipo de historia en la que me imagino a los personajes y los conflictos y el tipo de trama que va a tener, y genuinamente sientes que nunca antes se ha escrito o se ha hecho algo como lo que estás haciendo en ese momento. Estás tan emocionado que lo terminas escribiendo y de repente llega el momento crucial de contárselo a alguien más. Se lo terminas contando a algún tipo de familiar, algún amigo, y ese amigo te termina diciendo: ah, sí, claro, como en tal película. Para quienes hemos escuchado esa frase después de haber pensado que nuestra idea o nuestra historia era lo más original jamás escrito, esa frase termina siendo letal, porque evidentemente derrumba toda idea de originalidad que teníamos. Y evidentemente el siguiente gran pensamiento que uno termina teniendo es: ok, entonces ¿vale la pena escribir esto o no si ya se escribió antes? O si existe una obra que tiene exactamente esta trama de la que yo estoy hablando. La cuestión aquí es que como creadores, en muchas ocasiones cuando esto nos pasa, nos terminamos sumergiendo en una especie de depresión narrativa al considerar o pensar que nunca vamos a poder escribir algo completamente original. Déjame decirte que si has pasado por esto mismo, en ese instante fuiste víctima del arquetipo. Y el arquetipo es el asesino serial por excelencia de historias. El arquetipo ya estaba ahí desde el primer momento en el que el ser humano se hizo consciente de sí mismo y comenzó a narrarse a sí mismo y a su mundo a través de baile, de pinturas rupestres y de conversación oral. Y el arquetipo muy probablemente continuará entre nosotros, aun cuando dentro de cientos de años o miles de años el ser humano colonice otros planetas y realice viajes interestelares. Pero primero que nada, ¿qué es un arquetipo? Un arquetipo lo podríamos definir como un patrón cultural que se repite. Un patrón cultural que se repite a lo largo de diversas civilizaciones, a lo largo de diversos tiempos, y que por lo mismo podemos interpretar al arquetipo como una herencia cultural. Porque a lo largo de la historia, del tiempo, a lo largo y ancho de civilizaciones que no tuvieron contacto entre sí, ni temporal ni geográficamente, podemos ver que hay ciertos símbolos que se repiten. Porque en una cultura y otra la luna va a significar algo similar. Porque en una cultura y otra el sol va a significar algo similar. Porque en una cultura y otra hay ciertas ceremonias y patrones que se repiten y que son muy similares y que tienen un significado muy similar sin que estas culturas hubieran tenido contacto. Esto se debe a que existe una especie de memoria cultural colectiva a la que llamamos arquetipo. Y como en algún otro programa de Bardo Catalepsia ya te había comentado, un arquetipo puede ser una forma de codificar la realidad. Es como si la mente tuviera de fábrica, o el cerebro tuviera de fábrica, esa forma de interpretar y de codificar a la realidad, porque finalmente no estamos pensando de forma consciente si lo que estamos interpretando viene mediado por el arquetipo o no, sencillamente lo hacemos. Entonces, por ejemplo, cuando vemos a la luna como una entidad de energía femenina, al menos culturalmente hablando, porque digo, científicamente evidentemente la luna es un satélite, es un astro, etcétera, etcétera, pero culturalmente hablando la luna ha tenido una carga simbólica importante para muchísimas culturas a lo largo del espacio y tiempo, y a la luna siempre se le va a asociar con una mujer.
a la luna se le va a asociar con toda esta parte del oculto, de la brujería, con toda esta parte emocional, ¿no? Es una entidad de energía femenina. Por otro lado, al sol, pues un poquito lo contrario. En muchísimas culturas, esto no es universal tampoco, es importante recalcar, pero sí va a ser una constante. Al sol en muchísimas culturas lo vamos a tener como una entidad o como un astro de energía masculina, como un dios masculino, como un dios de creación, de iluminación, como la parte del consciente, etcétera, etcétera. Entonces todo esto tiene que ver muchísimo con esta forma arquetípica de codificar e interpretar a la realidad por parte del ser humano. Y nuevamente, esto no es algo que hagamos de forma consciente, es decir, podemos traerlo al consciente, podemos analizar, investigar, interpretar a toda la parte del arquetipo. Es parte de lo que muchísimos teóricos han hecho, como Jung, como, bueno, Fraser no hablaba de arquetipos como tal, pero en su libro La Rama Dorada va a hablar de muchísimos arquetipos, muchísimas repeticiones culturales y míticas que se van a dar de una cultura a otra a lo largo de la historia y del tiempo y del espacio geográfico. Vamos a tener, por ejemplo, también al propio Joseph Campbell con su Viaje del Héroe y su libro El Héroe de las Mil Máscaras, donde también va a interpretar un poco de forma más teórica y de forma más analítica el tema del arquetipo, pero definitivamente el arquetipo puede ser más que una decisión, es una forma natural de interpretar y codificar nuestra realidad. Es como si tuviéramos el chip arquetípico instalado de fábrica en nuestra cabeza. En este sentido, ya no es tan extraño que de repente ya ninguna idea original o aparentemente original exista. Es decir, por supuesto, hay muchísimas ideas que resultan muy novedosas, pero que en esencia están contando historias que ya se han contado antes, y esto no tiene absolutamente nada de malo, porque finalmente es así como producimos las historias. Vienen un poquito las estructuras como tal, la arquitectura de muchas narrativas vienen instaladas un poco de fábrica. Pero si esto no te ha volado suficientemente la cabeza, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pensarías si te dijera que la inteligencia artificial, concretamente los modelos amplios de lenguaje como Gemini o ChatGPT, parecen tomar poco a poco el lugar que tuvieron antiguos dioses y grandes relatos ideológicos? Que todo esto va conectadísimo al tema del arquetipo. De todo esto es que estaré platicando a lo largo de este episodio. Bueno, y tal vez me adelanté un poco. ¿Por qué decir que relatos míticos o ideológicos tienen muchísima conexión con los arquetipos? Sencillamente revisa un poco de mitología, no importa si es griega, si es mexica, si es japonesa, si es hindú, de donde tú gustes y mandes. Si quieres, de todos esos lugares y más. Siempre vas a encontrar muchas estructuras arquetípicas dentro de estos mitos. Y muchos mitos en Mesoamérica, en Grecia y en Mesopotamia van a tener temas bien interesantes que se van a repetir. Por ejemplo, los diluvios son algo que va a estar inserto en la mitología, por ejemplo, de Mesopotamia, que también va a estar inserto en la mitología maya, que también va a estar inserto en justamente todo el tema bíblico con el gran diluvio. El diluvio es una fuerza primordial, una fuerza destructiva primordial que se va a estar repitiendo a lo largo de muchísimos relatos culturales que se han hecho. Este diluvio que se repite a lo largo de diversas culturas, a lo largo de diversos mitos y relatos, es justamente, como ya te mencionaba, una fuerza primordial, pero que al mismo tiempo va a ser la garantía de que la nueva vida pueda florecer. Entonces, la destrucción es una condición previa que debe de existir para que la creación y la vida pueda florecer. Entonces, ya con el tema arquetípico comenzamos a visualizar que buena parte de cómo funciona esta mentalidad arquetípica es a través de la construcción de un sistema, de un ciclo, de un balance entre la destrucción y la construcción, entre la destrucción y la creación, entre la vida y la muerte. Entonces, en efecto, la mentalidad arquetípica va a basar buena parte de sus estructuras en la relación entre binomios o entre antónimos.
Y solo piénsalo un poco, la mayor parte de las religiones está construida sobre este sistema de antónimos o de binomios o de tesis y antítesis, como ustedes lo quieran llamar, el bien y el mal, la vida y la muerte, la construcción y la destrucción, el agua y el fuego. Es decir, hay muchísimas formas de llamar a estas realidades arquetípicas. Y finalmente el arquetipo o la mentalidad arquetípica lo que va a ayudar es a darle sentido y a construir una realidad simbólica, una realidad semántica, una realidad, es decir, lo que nos va a facilitar el tema del arquetipo es a ordenar nuestro mundo, a darle orden a un mundo que sin este arquetipo, sin estas estructuras arquetípicas, sería un completo caos. Que de hecho también el caos es una de las fuerzas primordiales que va a jugar dentro de este escenario arquetípico. Hay caos y hay orden. Hay dioses del caos, dioses del orden. Está Yahvé y está Satanás, ¿no? Entonces ya podemos ir visualizando cómo la mentalidad arquetípica ordena el mundo, le da una estructura y un sentido y una jerarquía al mundo. Y al darle una estructura, jerarquía y sentido al mundo, también nos la va a dar como sujetos y nos la va a dar en nuestros sistemas políticos, muchos de ellos fundados a través de mitos. Hay que recordar que buena parte de los códigos civiles viene de códigos míticos y de muchas historias míticas. Sencillamente y sin irnos más lejos, la Biblia, el Corán, la Torah son tomadas en muchos países genuinamente como un código legal y como un código civil. Otras estructuras arquetípicas que se repiten, bueno, evidentemente está el conflicto entre hermanos, ¿no? Concretamente siempre nos podemos remitir al tema de Caín y Abel, pero los hermanos que se enemistan y se pelean es algo que está replicado a lo largo y ancho de muchas culturas. También podemos tener en cuenta como una figura arquetípica, pues justamente el cómo los dioses o Dios, previo a crear a la humanidad, que actualmente es la que florece a lo largo y ancho del mundo, creó otras criaturas a las que intentó también dotarlas de libre albedrío y que, bueno, heredarían la tierra y demás. Esto también es algo que se va a repetir. Sencillamente hay que regresar o recordar un poco en el Popol Vuh como previo a la humanidad final, que es la que actualmente está, hubieron muchos intentos, o varios intentos, 4 intentos más, si no mal recuerdo, de crear seres conscientes con libre albedrío, voluntad y demás. Entonces aquí también vemos como un tema arquetípico el cómo dioses fracasan previo a crearnos, fracasan en su labor de creación previo a crearnos. Y yo sé que ya ha habido otro episodio en donde hablé un poco sobre arquetipos. Sin embargo, también me di cuenta de que en muchas ocasiones cuando hago un análisis arquetípico, pues traigo a colación algún tipo de producto cultural, algún tipo de análisis sobre una sola película, sobre un solo anime, sobre una sola serie. Y en esta ocasión lo que quiero hacer o lo que quiero intentar es tratar de hablar sobre el arquetipo, digamos un poco al desnudo. Y este episodio se me ocurrió hacerlo un poco, pues después de haber dado una clase sobre arquetipos, mitos y demás con mis alumnos, vaya. Y es que mientras daba esta clase, no dejé de pensar en ningún momento que los arquetipos son como demonios que poseen nuestras narrativas y que nuestras narrativas están poseídas por el demonio del arquetipo incluso cuando intentamos escapar de él. Y bueno, esto viene muy a colación con el tema de la clase que di, porque la clase es justamente un taller de creación literaria, y de lo que les estaba platicando un poco es acerca de cómo muchas de nuestras historias van a estar condicionadas por las estructuras arquetípicas que tenemos desde el nivel inconsciente. Es decir, en muchas ocasiones describimos historias completamente arquetípicas que siguen una estructura cultural heredada y que nosotros ni siquiera estamos conscientes de que estamos siendo víctimas del arquetipo, del demonio del arquetipo. Junto a mis alumnos realicé o les propuse más bien un ejercicio muy sencillo. Proyecté una serie de imágenes en la pantalla, ya fuesen símbolos o elementos, como el sol y la luna, el uroboros, el ojo de Horus,
etcétera, etcétera. Y dejé que sin haber dado un tema previo, sin haber condicionado un poco su interpretación de las cosas, sin haber hablado de esos elementos, dejé que ellos solitos me dijeran qué creían que ese símbolo o imagen representaba. La sorpresa que nos llevamos fue presenciar cómo casi todas las interpretaciones que me daban mis alumnos eran más o menos similares. Es decir, todos se encaminaban un poquito por por dar las mismas definiciones. Y era evidente que en esta situación o en este ejercicio había una especie de memoria colectiva muy vieja, muy arcana, que estaba operando entre nosotros. Y la pregunta que les hice fue cómo saber qué significa un símbolo sin saberlo, porque finalmente, y como les dije, al proyectarle estos elementos y símbolos, yo no los condicioné de alguna forma que me dijeran la interpretación. Yo no les dije, este símbolo es esto, o este símbolo se llama de esta forma, o tampoco les di un tema previo en donde les dijera sobre los símbolos. Es decir, fue la primera actividad que realizamos en el salón al entrar al tema del arquetipo. Entonces fue súper interesante ver cómo en efecto hay una especie de memoria arcana que opera entre cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces no has escuchado la aseveración de que nada nuevo se cuenta? Incluso esta aseveración llega al punto de que en ocasiones se dice que nada nuevo se crea. Yo creo que la verdad esta declaración es un tanto fatalista, porque considero de forma muy, es decir, es algo que sostengo desde hace mucho tiempo, que en las prácticamente o virtualmente infinitas combinaciones del lenguaje y de los lenguajes siempre vamos a encontrar nuevas formas de reestructurar las historias, de reinterpretar la realidad. Sin embargo, también es un hecho que existen arquitecturas y narrativas comunes, arquitecturas que se van a repetir una y otra vez. Entonces creo que finalmente no es que nada nuevo se cree o nada nuevo se cuente, sino más bien que reestructuramos y reinterpretamos todo eso que ya se ha contado a través de combinar y reconfigurar el ordenamiento del lenguaje. Ve a un diccionario y trata de contar las palabras que están ahí. Genuinamente, creo que es virtualmente imposible decir que todas las combinaciones de lenguaje que son posibles ya se realizaron. Esto sin mencionar que el lenguaje está en una constante evolución, en un constante desarrollo. Entonces, bueno, imagínense, decir nada nuevo se cuenta creo que es bastante fatalista. Y esto lo voy a utilizar como puente para entrar a la siguiente idea. Ya hablamos un poco sobre cómo narramos y qué narramos, pero la siguiente gran pregunta es ¿quiénes narran? Y es muy cierto, los escritores, las escritoras, nos hemos agenciado un poco el título de narradores, como si solo quienes escribimos pudiéramos narrar o contar historias. Pero también lo cierto es que la escritura como tal, la escritura como fenómeno de expresión generalizado y democratizado, es decir, que cualquiera puede utilizar esta forma de expresión escrita como una manera de comunicación y de contar historias, es una tecnología bastante moderna, es un fenómeno muy moderno. Previo a Gutenberg, incluso después de Gutenberg, no era escribir de la forma en que escribimos hoy en día no era algo que fuera posible antes, definitivamente por el nivel de educación de las sociedades, por el nivel de tecnología que se tenía, por el nivel de actividades que acaparaban la vida. Entonces, en efecto, escribir, la escritura para contar historias de la forma en que las contamos hoy en día es una tecnología muy, muy actual. Y con esto no quiero decir que previo a Gutenberg no existiera un fenómeno de registro, al menos, de registro textual de las cosas. Es decir, ya algún tipo de códice, algún tipo bueno, sencillamente las paredes con jeroglíficos dentro de las pirámides, dentro de las pirámides de Egipto, la arcilla que se ha encontrado en Mesopotamia con inscripciones y demás, ya te hablan de que la escritura era un fenómeno conocido por la humanidad desde hace varios miles de años. Sin embargo, y vuelvo a lo mismo,
Este era un fenómeno muy exclusivo para ciertos miembros de la sociedad en estas culturas antiguas. No era un fenómeno democratizado ni generalizado, no era como que cualquiera pudiera hacer un registro del día a día, ¿no? Y que al mismo tiempo la escritura funcionara para escribir historias o relatar historias. Realmente los relatos de las historias que siempre han existido, sí, el ser humano siempre ha relatado historias, se transmitían de forma mucho más oral que escrita. Entonces es importante recalcar esto. Con lo anterior no estoy diciendo la escritura no existía antes de Gutenberg, porque en efecto sí lo hacía. Sin embargo, no era un fenómeno democratizado, tampoco generalizado ni al que cualquiera tuviera acceso. De hecho, como dato curioso, hay muchísimos registros que nos van a hablar acerca de cómo nace la escritura como tal, el fenómeno de escribir. Y en efecto, este fenómeno va a nacer en culturas antiquísimas como la mesopotámica, la siria, la babilónica, etcétera, etcétera. Y buena parte de cómo comienza todo el proceso de escribir, de llevar un registro textual sobre el día a día, no nace por la necesidad de relatar historias o de contar historias, sino por la necesidad de llevar una contabilidad de las cosas. Entonces es súper interesante porque también entonces vamos a tener que decirlo, contar historias no es un fenómeno que haya dado génesis a la escritura, sino más bien la contabilidad. Entonces con esto seguimos aumentando un poquito más el fuego, le metemos más leña al fuego al tema de las narrativas. Las narrativas no son el fenómeno por el cual la escritura se inventa, sino lo que la inventa un poco o la necesidad que atiende el tema de llevar un registro textual de algo es el hecho de llevar una contabilidad y un inventario sobre las cosas que se tienen. Ustedes imagínense lo que era mantener a civilizaciones nacientes tan grandes. Evidentemente había una necesidad de llevar una contabilidad exhaustiva de las cosas, y para ello es que pues se inventó un poco el tema de registrar esto en arcilla o en tablillas. Sin embargo, es un hecho que a pesar de que la escritura no haya nacido por la necesidad de contar historias, y a pesar de que escribir como lo hacemos hoy es un fenómeno muy moderno, también es un hecho que los relatos, las narraciones, contar historias, es algo que ha acompañado a la humanidad desde tiempos antiquísimos, prácticamente desde el inicio de la humanidad como humanidad. Entonces, antes, ¿cómo se llevaba todo este registro? ¿O cómo se contaban las historias? Pues sencillamente, como ya les había dicho un poco antes, pues la tradición oral, en primer lugar, es parte de los registros más importantes que tiene el humano, es decir, cómo transmitimos cultura a través de la oralidad de generación en generación, cómo nos cuentan las historias, pero también podemos tener un registro de todas estas cosas con lo pictórico. Hay que recordar todo el tema de las pinturas rupestres que ya de alguna forma nos están dando un registro de las cosas y también una narrativa del día a día en las tribus y una narrativa sacralizada además de todo. También vamos a tener el tema del baile y de la música. Muchas de las historias antiquísimas se van a transmitir a través del baile y de la música. Y pues basta un poco con observar una pintura rupestre para entender que en términos esenciales no somos tan distintos a nuestros antepasados. Tenemos ritos como ellos, jerarquías como ellos, división de las actividades como ellos, ídolos como ellos, organización social también. Y quizá antes sacralizaran o adoraran a los animales, ¿no? Que finalmente son su fuente de alimento y que por lo tanto van a ser vistos de una forma sacra. O que un poquito después adoraran a los dioses. Y es muy cierto, quizá hoy en día exista un ateísmo muy generalizado a lo largo y ancho del mundo, y quizá hoy en día no veamos animales de forma sacra, o no sacralicemos animales y no tengamos una idolatría hacia imágenes o efigies o cuestiones totémicas.
Pero al mismo tiempo, hay que reconocerlo, si tenemos una idolatría hacia, por ejemplo, estrellas pop, estrellas de Hollywood, estrellas musicales. Que si bien estas estrellas pop no van a ser animales sacralizados ni efigies totémicas, y estas estrellas pop van a ser personas de carne y hueso que existen, pues al mismo tiempo y de forma muy generalizada, la mayor parte de las personas no conocemos a estas estrellas pop y nuestro único acercamiento con ellas es a través de la gran pantalla o de las imágenes. Y finalmente esta idolatría no va a ser muy distinta a la adoración que se tenía de ciertas imágenes. Aquí la clave está en la forma en que tenemos un acercamiento hacia estos ídolos, que es a través, en muchas ocasiones, de las imágenes. Y estas imágenes van a ser una constante en la cuestión mítica, en los relatos míticos, en los relatos mágicos y en las representaciones que se van a hacer sobre cuestiones sagradas y dioses. Entonces ya desde un tema rupestre, desde estas, pues sí, imágenes rupestres o pinturas rupestres, vamos a entender que finalmente dentro de las tribus existía algún tipo de código compartido. Eh, llámese forma de comunicación, lenguaje, código compartido, da igual, pero existe algo que permite el entendimiento entre miembros de esa tribu. Ahora te invito a hacer el siguiente ejercicio. Imagina la primera vez que se narró con un código compartido algo, es decir, la primera ocasión en la que miembros de una tribu contaron algún tipo de historia que todos entendieron al mismo tiempo. Y este código compartido o esta narración puede ser la narración de cualquier cosa. Imagina la primera vez que se comentó acerca de la caída del rayo, o que se comentó acerca de la salida y el ocultamiento del sol, o de la caza de un animal, o del bosque incendiado, o de la muerte de alguien. Imagina qué maravilla haber llegado a ese momento en el que la especie fue capaz de contar una historia en un código común. Y a ver, por supuesto, yo estoy completamente consciente de que el fenómeno de la comunicación, desde tiempos primitivos, no fue un fenómeno lineal, no fue un fenómeno que arrancara aquí y terminara allá, en un punto A y terminara en un punto B. Yo sé que finalmente es la historia del lenguaje, la historia de la comunicación es dinámica y no lineal. Pero en algún punto, eso sí estoy muy seguro, digo, no tengo ningún sustento científico ni teórico, pero parece natural pensarlo así, en algún punto de la vida, en algún punto de la historia primitiva o de la prehistoria más bien, alguna agrupación humana debió haber sido la primera en narrar algo en un lenguaje común y de entenderlo. Y eso, sencillamente, imaginarlo es maravilloso, porque esas primeras historias que se contaron en estas tribus ya contenían las estructuras narrativas comunes a todo espacio y tiempo humano. Es decir, en esa primera historia ya estaban contenidas todas las historias del mundo y del tiempo. Las pinturas rupestres, al final de cuentas, son narraciones pictóricas, y esas narraciones, a su vez, son el reflejo sacralizado de los ritos, ceremonias y sucesos que mantenían el balance de una tribu. Esta tribu, a su vez, tribus prehistóricas, estaban condicionadas bastante por la búsqueda y el encuentro de alimento en el reino animal. De ahí que los animales representados en muchas de estas pinturas rupestres no fueran meramente animales que uno representaba y pintaba y ya, sino que estos animales fueran de alguna forma una representación sacralizada de algún tipo de energía primitiva inmanente en todo esto, y que finalmente representarlo de alguna forma era crear las condiciones necesarias para una buena casa, es decir, representando una buena casa en la pared de una caverna, al mismo tiempo se estaba llamando a una realidad en la que hubiera una buena casa. Una pintura rupestre no era solamente pintar y poner de forma estética una caverna, sino que al mismo tiempo era todo un rito y una ceremonia que en ocasiones se llevaba a cabo, básicamente para representar buena casa, para representar la bonanza de la tribu, y al representarla
llamar esa realidad. Esto es lo que Fraser va a llamarle un poco como magia simpática, que es lo común atrae lo común. Entonces esto mismo lo vamos a ver por ejemplo en muñecos vudú, que es una representación de una persona, y lo que hagamos con el muñeco vudú le va a pasar en la vida real a la persona. Lo mismo va a pasar con estas pinturas rupestres. Si yo represento una buena casa, si yo sacralizo al animal a través de la pintura, lo que voy a estar haciendo es llamando a la buena fortuna para llevar a cabo una buena casa y que el alimento no falte en mi tribu. Entonces, de nuevo, y por eso soy un poco tan reiterativo con esta idea, el animal representado no solamente representaba un dibujo de algo, sino que representaba algún tipo de espíritu o de energía que era de alguna forma el proveedor o quien hacía posible la buena casa. Cuando hablo acerca de que el primer relato colectivo como humanos ya contenía a todos los relatos humanos que se harían alrededor del mundo y alrededor de los siguientes tiempos, hablo acerca de que los relatos que hacemos son un espejo del universo, porque finalmente si ustedes se dan cuenta con las pinturas rupestres, al menos solamente de las que tenemos registro, van a estar representando escenas cotidianas. Sí, las van a reinterpretar y las van a cargar de un sentido sacro, pero no dejan de ser escenas del cotidiano, de su vida cotidiana. Entonces, de alguna forma, estas pinturas van a terminar siendo reflejos del universo que estas tribus conocían. Y si lo actualizamos todavía más, es decir, si venimos hasta lo contemporáneo, nos vamos a dar cuenta de que prácticamente todas las historias que contamos en el cine, en el anime, en las series, en la literatura, van a ser un reflejo del universo. Sí, nuevamente puede ser reinterpretado, lo podemos mediar con la fantasía, lo podemos mediar con la ciencia ficción, que son cosas que no existen en el estricto sentido. Pero, en esencia, esas historias contenidas en la fantasía y en la ciencia ficción son cosas que en estricto sentido sí existen en el universo y que se están reflejando o que tienen su espejo en esas historias que contamos. Los códigos compartidos que hacen posible los relatos son los mismos que organizan también al mundo y a las sociedades. A través de estos códigos compartidos podemos organizar la vida, la muerte, la paz, la guerra, etcétera, etcétera. En esencia, las narraciones son un testimonio de seres humanos que se explicaron a sí mismos el mundo, y al hacerlo lo organizaron y lo explicaron. Vieron en los fenómenos psíquicos y naturales una causa y una consecuencia. Y en esencia, ver esta causa y esta consecuencia hace de los mitos y de estos relatos arcanos algo no tan distinto a la ciencia, que también es básicamente el arte. Bueno, a ver, definir a la ciencia como arte tal vez no sea tan correcto, pero a falta de otras palabras, podemos decir que la ciencia es el arte de encontrarle a una causa una consecuencia. Entonces, en este sentido ya podemos hablar de que incluso estos relatos míticos que existían en sociedades primitivas eran una forma de explicarse al mundo. Entonces, ya en un mito también está inserta la ciencia, es decir, la necesidad de explicarse y de darle un orden y de encontrar o de entender las leyes que rigen al mundo. Por supuesto, en un mito, estas leyes van a ser energías primitivas o dioses o cuestiones que actualmente la ciencia va a tildar un poco de fanatismo o de idolatría, pero que en ese momento era la forma más adecuada de definir por qué las cosas pasaban como pasaban y de encontrarle una causa, más bien una consecuencia a una causa y viceversa. Una historia mítica o contemporánea es eso, una causa y una consecuencia, o en plural, causas y consecuencias. No podemos encontrar una forma de ordenar al mundo, una forma de hacer política, de crear jerarquías, instituciones, de crear leyes, de crear códigos civiles. Es decir, no podemos hacer cultura si no existe de por medio un código que compartamos. Evidentemente esto también va a tener un efecto o una consecuencia clara, y es el hecho de que cuando encontramos o nos encontramos con una agrupación que no tiene el mismo código compartido que nosotros, ya sea lengua, valores, religión,
pues en muchas ocasiones lo que termina habiendo o la forma de relacionarse con esa otra agrupación que no comparte códigos con nosotros, pues es a través del conflicto. Y vaya, en tiempos primitivos ese conflicto podría en muchas ocasiones esos conflictos primitivos solo se resolvían con la aniquilación del grupo contrario. No siempre, tampoco, de nuevo, no es un tema de generalizar o de universalizar, pero sí es un hecho que el conflicto fue algo muy común en tiempos primitivos y la aniquilación del otro grupo fue algo muy común como forma de resolución de los conflictos. Los códigos compartidos, los relatos compartidos, las historias compartidas por los miembros de una cultura no solo organizan, sino que también dan un sentido colectivo y posibilitan el ejercicio de la política. Esto es bien importante y siempre me encanta poner algún ejemplo de por medio. Finalmente, en periodo electoral, en periodos electorales o en discursos políticos contemporáneos, posmodernos, como ustedes los gusten llamar, pero procesos políticos que nos toca ver hoy en día en televisión, hay una presencia de la narrativa y hay una presencia de cómo esta narrativa representa a otros o representa realidades o agrupaciones, y a través de esa representación narrativa que los políticos hacen, lo que se está construyendo es un sentido colectivo y una identidad. Estos políticos o nosotros mismos, ¿cómo representamos al otro en nuestras historias? Esto es bien importante porque finalmente la literatura o los discursos políticos o la poesía o la televisión o las películas o las series de televisión van a tener un poder de representación, es decir, cómo estamos representando en nuestras historias al otro. ¿Cómo me represento a mí mismo y a mi cultura en las historias que cuento? Es decir, cuando propiamente en México, sin irnos tan lejos para quienes escuchan desde México, cuando hablamos de cómo son los mexicanos, en ocasiones nos narramos de forma tan peyorativa que terminamos diciendo, ay, bueno, no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano. Entonces, eso ya es un ejercicio de representación. Entonces vale la pena mucho preguntarnos cómo en estos códigos compartidos terminamos por representarnos a nosotros y a nuestra cultura. ¿Qué cuento y cómo lo cuento? Es decir, una misma historia puede tener más de una versión, y finalmente la versión que elija contar, que elija narrar, lo que va a estar creando es algún tipo muy específico de identidad. Entonces siempre hay que ser muy éticos y muy responsables con las cosas que contamos y cómo las contamos. Las guerras y elecciones, en este caso de nuestro ejemplo de proceso electoral y de proceso político, las guerras y elecciones en muchas ocasiones se van a ganar antes en el espacio mediático y en el espacio narrativo. Y en muchas ocasiones una victoria narrativa y mediática va a significar automáticamente una victoria en general, no importando si la guerra se está perdiendo en el territorio. Y esto viene muy ad hoc con muchísimas cosas que estamos viendo hoy en día en el mundo, pues en un mundo tan conflictivo, como finalmente las guerras se están ganando a través de los medios de comunicación y de las narrativas. Y por otro lado, también en todo este tema narrativo tenemos la propia cuestión de las identidades. Identidades nacionales, identidades comerciales, identidades publicitarias, porque hay muchos tipos de identidades. Actualmente vivimos en una época de las identidades. Todas estas identidades se van a terminar construyendo a través de relatos y a través de mitos fundacionales. Y aquí es bien importante también señalarlo. Un escritor no es el único en hacer historias. A veces somos los últimos en hacerlas. Y finalmente, como escritores o escritoras, solo terminamos por reinterpretar todo lo contado desde el foco mediático y político. Entonces por eso es hacer mención de que en ocasiones el ejercicio de escribir historias como escritores es básicamente el punto final o lo que viene al final de todo un proceso cultural que parte de un código compartido. Y aquí lo que es sumamente interesante es ver y reconocer que si los escritores o los artistas no son los únicos
en contar historias y a veces son los últimos, entonces los propios políticos que generan a través de sus discursos y a través de sus decisiones políticas, pues identidades, fenómenos de guerra y paz, fenómenos de cómo se organiza la vida y la muerte en un país, etcétera, etcétera. Bueno, estos mismos políticos que lo que están haciendo es también narrar otro tipo de historias, pues evidentemente también sucumben a un tema de arquetipos. Es decir, en muchas ocasiones buena parte de las narrativas políticas van a estar sumergidas en cuestiones bien arquetípicas. Y es lo que es muy interesante en discursos políticos es que es de alguna forma muy sencillo reconocer a qué arquetipos estas personas están sucumbiendo. El hecho, por ejemplo, de trazar una identidad con base en el rechazo a otra identidad, es decir, nuestra identidad es la correcta, nuestra raza es la correcta, nuestra etnia es la correcta, la de los otros no, y todo lo malo que nos está pasando es por la existencia del otro, es un arquetipo súper claro y es una cuestión o una contradicción de binomios y el ejercicio de construir binomios muy claro. Entonces aquí es bien importante ver cómo finalmente estos arquetipos que están muy presentes en narrativas de ficción también lo están en ejercicios no ficticios y en ejercicios que van a tener implicaciones reales en la vida de las personas. ¿Te has puesto a pensar qué estructuras arquetípicas utilizas en la realización de tus historias? Incluso en aquellas que cuentas de forma biográfica, es decir, no importa si cuentas historias ficticias de personajes ficticios en mundos ficticios o si narras tu propia vida biográfica. Generalmente y de forma inconsciente, uno termina por narrar estas historias de forma arquetípica. Y esto es un poco de lo que Joseph Campbell, que va a ser un teórico y un mitólogo importante del siglo XX, va a hablar en su libro del héroe de las mil máscaras, con su famoso viaje del héroe. Este viaje del héroe, sin entrar mucho en detalle porque no es el tema como tal, va a ser básicamente el viaje que un protagonista realiza desde su salida para explorar al mundo hasta vencer a su contrincante, no importando si su contrincante es él mismo, si es un villano externo, si es una situación. Hay patrones que se van a repetir a lo largo de muchas historias y que finalmente Campbell va a identificar muy correctamente en su famoso viaje del héroe. Y de nuevo, los arquetipos, al no ser una cuestión estática y sí ser una cuestión dinámica, no es que se tengan que replicar al 100% de un lugar a otro, pero sí hay ciertos patrones que vamos a poder identificar en diversas historias. Cuando yo hablo, por ejemplo, de una situación, digamos, que tengo que presentar un examen importante para mi clase y no estoy preparado para eso, pues ahí inicia mi viaje, cómo me voy a preparar para ese examen o cómo voy a evitar prepararme para ese examen, porque finalmente eso también es un viaje del protagonista. Cómo en mi camino puedo encontrar algún maestro o algún amigo que me aconseje algo, que me vaya guiando en el estudio o en la elaboración de algún acordeón que me pueda garantizar el 10 que necesito, cómo de repente me voy a frustrar demasiado y a sumergirme en un mar de tristeza y agonía porque nada de lo que estoy estudiando para ese examen se me queda, cómo me vuelvo a encontrar con ese amigo que me va a aconsejar otra vez estrategias para que yo pueda estudiar mejor y cómo finalmente llega el gran día, el día en que tengo que presentar ese examen de esa materia que tanto trabajo me está costando, cómo me enfrento a ese gran enemigo. ¿Te das cuenta? Estas estructuras arquetípicas las podemos trasladar al tema del día a día. Esta cuestión de yo como estudiante que tengo que presentar un examen se pueden trasladar a muchísimas historias ficticias, de las grandes historias de ficción, Harry Potter, El Señor de los Anillos, que son emblemáticas en la cuestión de la fantasía, Blade Runner, es decir, esta cuestión de un viaje que sale de su zona de confort por alguna situación apremiante, que encuentra algún maestro, que se sumerge en su momento más bajo de la vida, en su noche oscura del alma, que se vuelve a reencontrar con el maestro para finalmente enfrentarse a su rival, es parte de lo que el héroe de las mil máscaras y el viaje del héroe de Joseph Campbell va a hablar, ¿no? Cómo estas estructuras
de relatos, cómo esta forma de relatar historias, cómo estos sucesos importantes que van a marcar al relato van a estar presentes básicamente en casi cualquier narrativa. Y bueno, ya dejando de lado a Joseph Campbell, quiero continuar ahora sí que con mi interpretación de todo esto o mi propuesta de todo esto. Yo creo que también existe una constante en relatos antiguos y modernos, y es la búsqueda de certezas. Certeza de que Dios existe, certeza de que Dios no existe, certeza en un modelo político o económico, es decir, este tipo de certezas se buscaron mucho en la Guerra Fría con la confrontación entre comunismo y capitalismo, certeza en un relato fantástico, certeza de que los fantasmas o aliens existen, certeza de que la ciencia y sus leyes rigen el universo. Es decir, siempre en los relatos antiguos y modernos se va a perseguir algún tipo de certeza. Y esa persecución de las certezas, me atrevo a sugerir, obviamente aquí se puede poner a debate todo esto de lo que hablo muy fácilmente, pero yo en este podcast me atrevo a sugerir que esta persecución de certezas se conecta íntimamente con una necesidad primitiva. Y era la necesidad primitiva a sentir que no estás solo. Repito, una necesidad primitiva a sentir que no estás solo. Entonces, creo que la búsqueda de certezas es una forma de paliar o de confrontar este sentimiento de soledad, porque si encuentro una certeza mayor a mí, me siento acompañado o me siento protegido o siento que mi vida tiene algún tipo de sentido. Primitivamente, no estar solo significaba abrazar a una familia y a una tribu, y abrazar a esa familia y tribu era abrazar a la supervivencia. En un mundo en el que estar solo era estar condenado básicamente a ser depredado, porque recordemos que el ser humano, los Homo sapiens, neandertales y evidentemente todas las versiones humanas antes de estas razas, eran sujetos depredados, no eran depredadores. No eran los depredadores punta de la cadena alimenticia, sino que eran un eslabón más de la cadena alimenticia que también era depredado. Entonces, evidentemente, había una necesidad a vivir en colectivo, a vivir en grupo, porque en grupo se es más fuerte. En grupo puedes combatir mejor el hambre, puedes buscar más alimento, pueden brindarse calor unos a otros, pueden dividir las actividades. Entonces, finalmente sí creo que esta búsqueda de certezas actuales, certezas muy existenciales, certezas muy abstractas, muy ambiguas, tienen una conexión directa con la necesidad de tener una certeza primitiva en pertenecer a un grupo. Abrazar la certeza de estar en un colectivo mayor a uno mismo era abrazar a la vida, y al mismo tiempo la tribu abrazaba la certeza de que la caza como acto ritual y sagrado proveería alimento. Entonces ya con esto podemos hacer toda la conexión, como finalmente si un sujeto busca una certeza mayor a él, primitivamente era, en lo primitivo era una certeza de pertenecer a una tribu, pero también podemos observar cómo finalmente esta agrupación humana también busca una certeza en algo mayor a ellos, en algo mayor a la tribu. Y en ese momento, hay muchísimos textos y demás que van a sugerir que lo que era mayor a ellos era justamente este tipo de energías sacras, de animales sagrados, de elementos sagrados, que eran mayores a ellos y que finalmente permitían a la tribu sentirse de alguna forma con sentido y no sola en este inmenso mundo o este inmenso universo. Pero pasemos a la reinterpretación de todo esto poniendo como contexto a lo actual, a lo contemporáneo. Hablar de pensamiento mítico generalmente siempre nos va a remitir a tiempos antiguos, como si lo mítico no tuviera relación con lo actual, como si lo mítico fuera propio de sociedades antiguas y no de la nuestra.
Aunque dentro del funcionamiento de nuestras sociedades o de nuestros grupos familiares tengamos a muchos de estos, digamos, mitos o de estas ceremonias y ritos primitivos en cada comida que hacemos, en cada rezo que realizamos antes de ingerir alimentos o en cada ceremonia que hacemos al finalizar el año. Es decir, lo mítico no está peleado con lo desarrollada que sea una sociedad, y en ocasiones lo mítico sencillamente se oculta debajo de tanta tecnología, pero no desaparece, y justamente toda esta cuestión arquetípica sigue operando desde las sombras en las decisiones, narrativas, historias, procesos electorales que tenemos y hacemos. El código mítico, los arquetipos, nada tienen que ver con el avance de la ciencia y tecnología, y lo que es más, en ocasiones estos avances científicos y tecnológicos están condicionados por el arquetipo y lo mítico. En ocasiones podemos llegar a pensar que sociedades que ya están insertas en una revolución científica y tecnológica, que ya son llamadas sociedades del conocimiento de la información, han dejado atrás todo este código mítico, y que los mitos ya no tienen lugar en ellas, como si los mitos fueran parte de sociedades antiguas, irracionales y bárbaras. Pero lo cierto es que los mitos siguen ahí. Los mitos van a continuar ahí, no importando qué tanto avance científico y tecnológico existe entre nuestras sociedades, porque lo científico y lo tecnológico es al final de cuentas algo técnico. Finalmente tecnología viene de la ¿no? de la técnica, y es algo que se pule y se va desarrollando, mientras que el código arquetípico es algo que parece inserto en nosotros desde antes de nacer. Es como una forma estándar, una forma natural de interpretar, reinterpretar y entender nuestra realidad. Es como un molde que está ya en nuestra cabeza, digamos. Y aquí entramos al meollo del asunto, al meollo contemporáneo del asunto: la inteligencia artificial. No es mi intención hacer un análisis sencillo sobre la inteligencia artificial, tampoco es mi intención decir algo nuevo sobre la inteligencia artificial, al ser un fenómeno tan contemporáneo y, pues sí, también tan importante, para bien y para mal. Mucho se ha dicho sobre ella. Sin embargo, lo que sí voy a hacer es juntar todo este tema del que me encanta hablar, los arquetipos y los mitos, con el tema de la inteligencia artificial, porque al menos de forma personal sí encuentro o sí detecto un vínculo muy claro entre ambos temas. La inteligencia artificial es algo así como el gran momento del desarrollo tecnocientífico. Es una herramienta cultural que también promete revolucionar al trabajo tal como lo conocemos. Su relevancia es tal que hay muchísimas personas, y con muchísimas personas me refiero a grandes teóricos y grandes científicos, que identifican un mundo antes de la IA y un mundo después de la inteligencia artificial. Entonces, ya desde aquí, desde que la inteligencia artificial te da un parámetro o una pauta para dividir al tiempo social, al tiempo cultural, al tiempo tecnológico, pues nos está hablando de que finalmente su relevancia es absoluta en términos humanos, y de nuevo, tanto para bien como para mal. Aquí la cuestión es que la inteligencia artificial, como fenómeno cultural y como fenómeno tecnológico, como fenómeno social, se nos presenta, al menos de primera mano, como este desarrollo tecnocientífico que desplaza por completo a los relatos y al mito. Es decir, ya con la inteligencia artificial, al menos en apariencia, los mitos podrían ser algo superfluo, algo sin relevancia, algo que ya no tiene cabida en este mundo en el que la revolución tecnológica triunfó. La vida se encuentra dominada por la tecnología, y la tecnología a su vez desplaza al relato, es decir, ya solo hay técnica, no narrativa. Eso es lo que parece decirnos todo este periodo, toda esta era, condicionado un poco por el tema de la inteligencia artificial. La IA podría también ser, o también se podría presentar, como la antítesis perfecta y aparente del relato mítico. Pero aquí viene la pregunta que creo que es muy necesaria de hacerse.
¿Qué pensarías si te dijera que los modelos amplios de lenguaje, de nuevo como ChatGPT o Gemini, comienzan a tener una función cultural mítica? Es decir, que si bien se presentan como estos triunfos tecnológicos y en efecto una inteligencia artificial está llena de muchísima técnica y conocimiento detrás para haberse podido elaborar, para haberse podido entrenar y finalmente llegar hasta el consumidor, el ser humano en su práctica con la inteligencia artificial la está cargando de relatos y le está a su vez mitificando. Y aquí vamos un paso hacia atrás. ¿Recuerdas que hablábamos acerca de cómo el ser humano está en búsqueda constante de certezas, de algo mayor a sí mismo que le dé un significado o un sentido de ser, individual o colectivo? Actualmente vivimos en una época en la que los grandes relatos religiosos o ideológicos ya no tienen cabida. Es decir, el tema de la religión está en crisis. El tema ideológico ya no mueve como en la Guerra Fría. Entonces estos grandes relatos que dieron sentido comunitario y subjetivo a lo largo de la historia ya no están operando de la forma en que operaron en sus momentos de mayor esplendor. Y es aquí donde entra el tema de la inteligencia artificial como alternativa de gran relato. La inteligencia artificial se comienza a levantar como un siguiente gran relato que simula la conciencia de un dios artificial, por así decirlo. La religión fue una gran explicación del mundo. A cada pregunta hecha por un creyente, la religión tenía una respuesta, concreta o ambigua, pero al final de cuentas había una respuesta y una certeza a algo mayor que uno mismo y algo mayor que un colectivo. Por otro lado, la ideología durante toda la Guerra Fría también tuvo una respuesta a cada pregunta hecha por las personas. El comunismo ofrecía su versión de respuesta y el capitalismo lo mismo. Sin embargo, aquí la constante nuevamente es que a cada pregunta existía una respuesta y una certeza a algo mayor. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, comenzamos a notar que a cada pregunta hecha a una IA existe una respuesta dada, no importando si esta respuesta es verdadera o falsa. Poco importa la veracidad o falsedad de la respuesta que nos dé, sino el hecho de que nos está dando una respuesta y una certeza. Y es que, de nuevo, el tema de la veracidad no importa tanto con el tema de la inteligencia artificial. Al final de cuentas, la inteligencia artificial no tiene verdades o no cuenta verdades. Y eso que se nos presenta como una verdad es en realidad un consenso que se realiza de ella. Un consenso procesado por esta inteligencia artificial a través de la ingente cantidad de información que posee y a su vez nosotros decidimos que esa información que se nos presenta es verdad cuando negociamos con nosotros mismos para decir, ok, voy a tomar esto que me dice como una certeza o no. Generalmente la respuesta es sí, lo voy a tomar como una certeza, y es aquí cuando empezamos pues en parte con la cuestión de la crisis un poquito de las verdades o de las certezas, porque finalmente ya no sabemos concretamente qué es cierto y qué no, y es más sencillo tomar las cosas por verdaderas o falsas que ponerlas en duda. Entonces aquí la inteligencia artificial ya cumple con una primera gran condición con la que cumplían los grandes relatos religiosos o los mitos o las ideologías, que era brindar una certeza mayor, que era brindar una respuesta a cada pregunta que se le hacía. La inteligencia artificial es tomada como una especie de oráculo mítico, que ofrece respuestas inmediatas que cierran momentáneamente dudas existenciales y heridas ontológicas. Cuando uno ve de repente estadísticas sobre cuántas personas consultan la inteligencia artificial como un apoyo psicológico o como una herramienta de confirmación de sus propias ideas o de sus propias certezas, es abrumador y evidentemente da mucho para lo que hablar en un sentido psicológico y antropológico. Entonces aquí ya empezamos a notar cómo estamos haciendo de la inteligencia artificial un dispositivo mítico. Es decir, sí, hay mucha tecnología detrás, hay mucha técnica, hay muchas cuestiones positivistas, hay muchas matemáticas, pero al final de cuentas
en su uso cultural la estamos tomando como un dispositivo mítico. Regreso un poquito. Cuando el ser humano consulta a la inteligencia artificial, generalmente toma como verdadera la respuesta que esta inteligencia artificial le ofrece. Entonces, el tema de la verdad ya no es un tema como tal filosófico, o ya no es un tema existencial, o ya no es un tema científico. La verdad se transforma en un objeto de consenso. Es decir, el ser humano negocia consigo mismo si lo que la inteligencia artificial le está respondiendo es cierto o no. Y nuevamente, generalmente el consenso al que se llega es que sí, que la inteligencia artificial nos está diciendo algo cierto. Son muy pocas las ocasiones en que existe un ejercicio de corroboración posterior a la entrega de la respuesta, porque finalmente el objetivo de la inteligencia artificial, es ofrecer respuestas rápidas. Sin embargo, y aquí es bien importante decirlo, todo este tema no solo obedece, es decir, el tema de aceptar estas certezas o cuestión o respuestas que nos da la IA como algo cierto, como algo verdadero, no solamente responde a un tema de rapidez y de liquidez que exige la época de nosotros. Es decir, ya no hay mucho tiempo para reflexionar y ponernos a pensar si las respuestas que nos da la inteligencia artificial son reales o no. Sencillamente buscamos respuestas rápidas porque el trabajo o la escuela nos exige trabajar con rapidez y con mucha liquidez. Sin embargo, sí me atrevo a decir que esto no solamente es un fenómeno de rapidez y liquidez, sino que atiende a algo más profundo todavía. Es decir, que este fenómeno de negociar verdades, con la inteligencia artificial, verdades rápidas, no solamente tiene que ver con un fenómeno de rapidez y de hiperproductividad, sino que tiene algo más debajo, algo más profundo. Creo que todo este fenómeno cultural de quedarnos con la primera respuesta que nos presenta la inteligencia artificial como real o verdadera tiene que ver más con una necesidad que el ser humano tiene, una necesidad mítica y primitiva que el ser humano tiene por sostenerse a una certeza mayor a sí mismo, en un tiempo en el que el individuo impera, es decir, donde ya no nos podemos sostener por el colectivo o las identidades, porque evidentemente en una época postcapitalista e hiperproductiva ya no hay una agrupación que nos sostenga, ya somos casi solitos contra el mundo, o esa es la idea que nos han intentado, de la que nos han intentado convencer. Y en este sentido es que entra al escenario la inteligencia artificial, que se presenta de forma mítica y arquetípica como esta certeza de algo mayor que el ser humano busca. Y aquí es bien interesante y bien importante reconocer lo siguiente, y es que los modelos amplios del lenguaje ya tienen la capacidad de contarnos historias. Sí, es un pastiche de todo el aprendizaje que estos modelos han tenido consultando cantidad de documentos, de libros que están a su disposición justamente para entrenarse, y también muchos de estos relatos son resultado de todo el entrenamiento empírico que el ser humano ha hecho con ellas. Es decir, desde el momento en el que uno le está preguntando algo a la inteligencia artificial o que está conversando con ella, este modelo se está entrenando con el conocimiento y la información que le estás dando. Pero el hecho es que estos modelos amplios de lenguaje, estas inteligencias artificiales, ya tienen la capacidad de contarnos historias, tienen la capacidad de narrar nuestro mundo, de narrarnos a nosotros. Y yo creo que aquí viene la parte un poco oscura, o que da un poco de miedo si no se maneja de una forma ética. Estas inteligencias artificiales ya tienen la capacidad de representarnos a nosotros. No quiero hablar de representarse a sí mismas, porque ya es entrar tal vez en un debate de si hay conciencia o no, o de si tienen el potencial de tener conciencia o no. Pero la cuestión es si tienen la capacidad de representarnos a través de los relatos y narrativas que hacen de nosotros. Y esto, evidentemente, para un modelo de lenguaje que se está entrenando constantemente y que al final de todo se maneja por muchísimos algoritmos, y que estos algoritmos se pueden replicar en los mismos modelos de lenguaje que consultamos aquí y en China, pues evidentemente conlleva un riesgo, porque finalmente en un futuro, si no es que hasta ahora mismo,
tal vez buena parte de nuestro mundo cultural, de nuestro mundo político, de nuestro mundo económico, de nuestro mundo tecnológico, literario, artístico, sea una representación que la inteligencia artificial hace de nosotros y no una exploración que nosotros mismos hacemos de nosotros mismos a través de las narrativas. He ahí la importancia de que el ser humano siga narrando su mundo y he ahí la importancia de las historias humanas. ¿Cuántas veces no en internet, en Facebook, en Instagram, en TikTok nos hemos encontrado con contenido evidentemente generado con inteligencia artificial que, si bien pueden ser historias muy sosas, muy superficiales, aquí la cuestión es que la inteligencia artificial ya nos está representando? Ya no es un ser humano el que representa al ser humano, ya es una inteligencia artificial la que está sumergiéndose en este ejercicio de representación. Y hay que recordarlo, la representación es muy política, porque atañe o atiende a preguntas como qué se está narrando, quién se está narrando, quién se está representando, cómo se está escribiendo la historia y por qué de esta forma y no de otra, por qué estás representando a cierta agrupación humana y no a otra, por qué a esa representación humana la estás eligiendo, ¿no? Es decir, hay un ejercicio muy político en el ejercicio de la representación y es ahí donde la inteligencia artificial está teniendo un rol muy importante, pero que evidentemente se necesita un marco muy ético para poder continuar por esos lados. Hasta en la actualidad no existe realmente un marco jurídico y ético que de alguna forma pueda limitar o pueda regular todo este tema de la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, reitero, representarnos a nosotros mismos a través de nuestras propias historias es fundamental para continuar siendo humanos. Y aquí ya estamos llegando un poco a la recta final del episodio. Quiero compartir contigo nada más una pequeña reflexión o un pequeño pensamiento que me gustaría dejarte. Porque ya hablamos aquí de inteligencia artificial, de arquetipos, de ejercicios de representación, de literatura, de narrativas y demás. Pero pues quiero cerrar este episodio como lo abrí, que es con el tema o el dilema de la originalidad en nuestras historias o en las creaciones artísticas que realizamos. Cuando entendemos que no es necesario crear algo completamente único y original, nos quitamos un peso enorme de encima. Cuando entendemos que las historias que relatemos, que las historias que escribamos, seguramente van a tener varios elementos que se han repetido narrativamente a lo largo de diversas historias y que eso no importa tanto porque finalmente forma parte de todo un sistema arquetípico, narrativo y mítico que ha condicionado las historias de los seres humanos desde tiempos cercanos. Cuando nos quitamos ese gran peso de querer escribir algo 100% único y original, es que pasamos a escribir historias realmente genuinas y honestas. Y eso creo es mucho más importante que la originalidad, que lo 100% original, que realmente creo que es muy difícil de alcanzar hacer una historia que no se haya narrado antes. Entonces eso es bien importante, creo que es algo que siempre es bueno recordarlo, como siempre es bueno de recordarse cuando eres creador de algún tipo de relato, cuando eres creador de algún tipo de arte, porque finalmente yo mismo sé lo frustrante que es de repente llegar a pensar que toda historia que tú escribas ya se escribió antes. Sí, tal vez sí sea cierto, tal vez sí sea cierto que la historia que tú estás haciendo ya se escribió en algún otro momento de la historia humana. Tal vez es muy probable que el cuento que estás haciendo ya tenga una película incluso, pero lo cierto es que nadie va a narrar las cosas que narras como tú lo haces. Un arquetipo puede marcar el camino o puede marcar las opciones de camino que hay, pero finalmente el fondo tú lo pones como creador. ¿Y qué creen? Ya llegamos al final de este bonito episodio de Bardo Catalepsia Podcast, en el que exploramos nuevamente un poco sobre los arquetipos, mitos, inteligencia artificial y donde debrayamos también un poco sobre ciertas teorías locas que se me ocurren en ocasiones. Pero me interesa muchísimo conocer tu opinión al respecto. Por lo mismo te invito
a dejarme tus comentarios, ya sea por TikTok o Instagram. Puedes encontrar las redes sociales del podcast como Bardo Catalepsia Podcast en Instagram y TikTok. Y pues ya sea que lo estés escuchando por YouTube o Spotify, te invito a dejarme también tu like, tu me gusta. Yo estoy constantemente en búsqueda de temas, en búsqueda de encontrar temas que te puedan llegar a interesar, a agradar. Entonces siempre agradezco mucho tu apoyo, agradezco mucho tus comentarios. Y pues nada, agradecerte de todo corazón seguir este proyecto que, como mencioné al inicio, ya lleva 11 episodios. Y habiendo llegado a este punto, también me voy a permitir un poco hacerle promoción al libro más reciente que publiqué, Perro Negro, que ya lo he promocionado en algunos otros episodios, pero que bueno, también lo quiero promocionar por aquí, porque finalmente todo este proyecto va encaminado un poco también a darme a conocer como escritor, como creador, como narrador. Perro Negro es una novela que se publicó en Ediciones Delirio, una editorial muy bonita, una editorial mexicana, y que además de todo, bueno, esta novela fue la ganadora en su categoría, en la categoría de novela, valga la redundancia, en el concurso Ópera Prima, convocado también por Ediciones Delirio. Si te interesara conocer un poco más sobre acerca más bien de qué diablos escribo, de cómo es mi estilo narrativo, cómo es mi escritura, te invito a adquirir un ejemplar de Perro Negro. Lo puedes adquirir ya sea por Busca Libre, lo puedes adquirir también por Librerías El Sótano, por Mercado Libre, lo puedes adquirir también directamente con la editorial Ediciones del Lirio. Y si eres de Puebla capital, pues conmigo mismo. Me puedes mandar un mensajito, nos ponemos de acuerdo en algún punto medio y yo te entrego tu ejemplar firmado. Eso solamente si eres de Puebla. ¿Cómo puedes encontrar la novela también por estos portales que te acabo de mencionar? Bueno, solo buscas Perro Negro de José Daniel Arias Torres y así de fácil te va a aparecer. En caso de que la leas, también me encantará conocer tu opinión acerca de esta novela. Sin más, te agradezco muchísimo por haberme acompañado hasta el final de este episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio de Bardo Catalepsia Podcast. Trotamundos, has llegado al final del fin del mundo. A partir de aquí, toda palabra es real y no ecos de algo más.